Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Rincón de Apologética Católica. Estamos en un nuevo programa el día de hoy para tratar un tema que es muy común escucharlo, verlo en el día a día hoy. Esta pregunta que surge porque, bueno, vemos a muchos hermanos católicos que dicen ser católicos, pero que rechazan, o por lo menos con sus actitudes, con sus comentarios, rechazan al Papa o están en contra o no obedecen a la figura concreta, jerárquicamente hablando, del Papa. Entonces, para poder tratar este tema, ver un poquito, a ver, desde la perspectiva de la palabra de Dios y qué enseña la Santa Madre Iglesia, vamos a tratar de meternos un poquito a investigar en el día de hoy el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo te voy a ir leyendo lo que tengo aquí enfrente en mi compu. Voy a tocar tan solo 3 numerales que los podrías buscar en tu catecismo: el numeral 811, el numeral 815 y el numeral 816. Si bien hay muchísima información dentro del catecismo, yo voy a tocar estos 3 puntos. Primero, numeral 811. Dice: esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Apostólica, ese es el final. Estos 4 atributos, inseparablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene, escucha esto, la Iglesia a estos 4 atributos no los tiene por ella misma. Es Cristo quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Numeral 815. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? O sea, por encima de todo esto, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección, va a decir Pablo en la carta a los Colosenses. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. Subraya ahora la palabrita comunión. Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Por eso la Iglesia es apostólica. Segundo, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Tercero, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La sucesión apostólica. Numeral 816. La única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, le entregó a Pedro, escucha esto, le entregó a Pedro para que la pastoreara. Podrías ir a Juan 21:15 y ver que esto es así. Sigue. Le encargó a él, a Pedro, y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Está hablando de la Iglesia. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. O sea, para ponerlo en un idioma universal, esta Iglesia que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, es así, subsiste así, por idea de Jesucristo. Jesucristo, allá como te decía recién en Juan 21:15, le dice a Pedro: Pedro, tú me amas.
y va a empezar a decirle, a encomendarle esta tarea de ser pastor de las ovejas de Jesucristo. O sea, las ovejas de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, el rebaño de Jesucristo va a estar pastoreado por Pedro, por Pedro y por los sucesores de Pedro. Por eso la iglesia es una, es santa, es católica, que quiere decir universal, y es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque va a ir teniendo esta iglesia, desde Pedro hasta el día de hoy en el Papa Francisco, lo que se le llama la sucesión apostólica, esta cuestión ininterrumpida de traer esta sucesión apostólica, o sea, traer esta imposición de las manos en donde se transmite esta sucesión apostólica, que lo podríamos buscar en muchísimos lugares, por ejemplo la carta de Tito, carta a Timoteo, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde habla de esto, ¿no? La importancia de recibir la sucesión apostólica y la importancia de el sucesor de Pedro. Pedro muere, Pedro muere en lo que es el martirio, él muere y lo sucede un nuevo papa, un nuevo Pedro, una nueva persona que va a cumplir la función encomendada por Jesucristo a Pedro, pastorear el rebaño. Todo aquel católico que rechaza al Papa Francisco en este caso, que rechaza a Pedro, que se aparta de esta unidad, pasa a formar parte del grupo de los protestantes y puede quedar parado en esa figura que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Nombra distintas figuras: la figura del apóstata, la apostasía, y la figura del cisma. ¿Qué es el cisma? ¿Qué es una persona cismática? ¿A qué se le llama cuando se le llama cisma? Cisma es una persona que decide cortar su relación, su unidad, su comunión con el sucesor de Pedro. Cuando una persona corta esa unidad con el sucesor de Pedro, a eso se le llama cisma. Y eso es un pecado de gravedad porque se aparta de la iglesia. Muchas personas a lo mejor no lo saben y lo hacen porque hoy es común hablar de todo y de todos. Hoy es común juzgar. De hecho, prendemos la televisión y es muy fácil ver cómo todos los programas, en su gran mayoría, están opinando de esta persona, de aquella, se meten en su vida y calumnian y blasfemian y condenan. Como esto es normal, porque lo vemos en la tele todos los días, ya es como que lo hacemos nuestro y empezamos a hacer lo mismo con cosas tan sagradas como es la iglesia. La iglesia, que es una institución creada por Jesucristo, pensada por Dios Padre, hecha, cumplida esa voluntad por Jesucristo, ya en Mateo 16, 18, esta institución que tiene una jerarquía, que no la inventó la gente, sino que la inventó Jesucristo, ya cuando puso a Pedro por sobre los demás apóstoles, por sobre los demás obispos, y empieza a crear esta iglesia. Bueno, la figura de Pedro es una figura central, jerárquicamente hablada, en donde Jesucristo así lo quiso, así lo pensó. Si nos separamos, si protestamos, si nos separamos del Papa, si nos separamos de Pedro, si nos separamos en este caso de Francisco, que es el Papa actual, por lo menos al día de la fecha en el que estoy grabando este programa, si nos separamos del Papa, dejamos de ser católicos, perdemos la unidad, esta unidad que tiene estos 4 atributos indivisibles, como decía recién el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 811, ¿no? 4 atributos que son indivisibles: que la Iglesia es una, que la Iglesia es santa, que la Iglesia es católica y que la Iglesia es apostólica. En el momento en el que yo rechazo, protesto, me separo de esta figura
del sucesor de Pedro, de esta figura apostólica, dejo de pertenecer a la iglesia en sí. Paso a formar parte del grupo de los protestantes, del grupo de los cismáticos, que van en contra del Papa, de la figura del Papa. Espero que te haya servido esta información, que te haya sido de utilidad y que puedas entender, ¿no?, que más allá de lo que pensemos, nos debemos a la obediencia, obedecer al sucesor de Pedro, más allá de que muchas veces no entendamos las decisiones, no entendamos el porqué. De la misma manera que le pasó a los apóstoles cuando Jesucristo, por ejemplo, podrías buscar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, esta catequesis hermosa que hace Jesús acerca de la Eucaristía. Bueno, el final del capítulo, el versículo 67, los apóstoles no entendían nada de esta decisión de Jesús, y Jesús les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Bueno, y Pedro, sin entender nada, le dice lo que nosotros deberíamos de decir cada vez que no entendemos a alguien. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bueno, lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando vemos alguna decisión del sucesor de Pedro, en este caso Francisco, y que no entendemos. La respuesta debería de ser esta, ¿no? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si la iglesia te fue encomendada a ti? Si por decisión de Dios estás ocupando ese lugar, que es el lugar de Pedro, te debemos obediencia y por eso no protestar, ¿no? ¿A quién iremos si en este caso, como sucesor de Pedro, tú tienes palabras de vida eterna? Espero que te haya servido. Nos vemos en un próximo programa de este canal, tu canal Rincón de Apologética Católica. Chau.